Eso fue terrible. Fue terrible, eso fue terrible. Yo nunca vi semejante cantidad de agua, nunca. Un pueblo defendiendo un pueblo, ¿viste? Es una cosa que no sabés cómo empieza, no sabés cómo termina ni no sabés cómo se desarrolla. Estábamos absolutamente rodeados por agua, en el medio de la ruta, en el medio de la soledad, ¿no? Un silencio, ¿viste? Un silencio que se te parte el alma, ¿viste? De productores que estaban ahí y, digamos, y que no luchaban por salvar a sus campos, sino por salvar a su pueblo. Las caras del chacarero de tristeza, no me las olvidaré jamás. Pero el 85, mamita querida, un drama total. Impresionante. Vos veías un galpón ahí y estaba el galpón ahí y era todo agua. Era todo agua, de acá. Hasta acá venías bien. Ajá. Pero de ahí para allá, ahí cruzaba el agua, iba el agua. No sabés lo que era agua, pero era infernal. Entonces ahí descubrí que el sistema era muy complicado porque tenemos una pendiente enorme que era de unos 70, 75 hasta la entrada de los partidos de Bolívar, de los Henderson, y después disminuía desde 10 hasta 30 centímetros a lo sumo por kilómetro. Entonces eso, y fíjense la superficie de la cuenca, que era enorme, todo eso llegaba a nuestro partido. Y encima teníamos el canal Ameguino, que fue un canal hecho por la Dirección de Hidráulica, que derivaba desde el Huáscar, desde el arroyo Huáscar y el Sauce Corto, digamos, cortaba todos estos arroyos y llevaba a las encadenadas. ¿Por qué? Porque anteriormente, a la época que nos tocó actuar a nosotros, había habido una sequía y entonces las encadenadas estaban secándose. Y me acuerdo que andábamos por la laguna caminando, no había ni una gota de agua, y te saltaba la sal en los ojos. Y cuando vino el Ameguino la recibieron con bombos y platillos, cuando la gobernación de Allende, y mirá, fue la muerte de ellos después. El canal Ameguino produjo lo que se llama un trasvasamiento de cuencas. Se trasladó agua de la cuenca abierta nuestra a la cuenca cerrada de allí, con el objetivo de que la laguna Alsina levantara su nivel y fuera turística. ¿Qué pasó? Pasa lo que cuando vino una época de exceso de agua, ¿no? Esto comenzó a inundarse. Entonces, esto generó un aumento del nivel de la laguna Alsina. Tanto Carué, que está acá, como Guaminí, que están acá, están construidos sobre zonas aluvionales. Entonces, automáticamente produjo la inundación en cadena de todo esto y la eliminación de Pecuén, o sea que Pecuén apareció destruido.
El problema más grande también es que pasa esto y la gente se olvida del problema. Entonces acá ya no se trata de que esto vuelva a ocurrir, o sea, esto va a volver a ocurrir. Vos fíjate que en enero del año 2012, mientras nosotros decíamos que se tuviera cuidado con la siembra del trigo porque se esperaba un invierno y una primavera muy lluviosa, había algunos intendentes que estaban pidiendo agua para las lagunas que tienen relación con esas intendencias, para fomentar la pesca y el turismo. Esto es un desorden, es todo un desorden. Ada dice que la gente de Pecuén todavía va a la villa, que se paran mirando el lago, aún sin creer que de ese lugar tan familiar, que del espejo de agua que los nutría, podía llegar la desgracia. Les prohíben ir a bañarse, dice, pero ellos se instalan, se sumergen en las aguas saladas del lago, flotan sobre las ruinas de sus hogares que aún permanecen hundidas entre recuerdos cristalizados por la sal. Son como fantasmas, dice Ada. Los árboles, un blanco siniestro, dice. Las ramas, como brazos, acusan aún al cielo diáfano de la destrucción. Es la primavera del año 2012 y sus ojos celestes se pierden en el tiempo. No sé por qué no los cortan, dice, volviendo del letargo. Ada dice que mucha gente fue a ayudar. Los de Defensa Civil le decían a la gente que se lleven solo lo importante, dijo Ada. Solo lo importante, repetían. Solo lo importante. Imagínate, dice. Solo lo importante. La vida entera. Estábamos en lo de una señora amiga, dueña de un hotel, dijo Ada, ayudando. Y el agua subía, y ella caminaba con una percha en la mano, entre las camas, y se golpeaba la otra manito. Iba y venía, ni siquiera lloraba. Todo lo atinente a desalojar ese intruso que es el agua, a la defensa de la ciudad ante el avance de las aguas se provenían del sector de Guaminí y del sector de Carué, sobre todo en el lago de Pecuén. Tratando hoy un tema que preocupa indudablemente a todos nuestros convecinos, un problema derivado de las inundaciones que están padeciendo distritos vecinos a los nuestros y las connotaciones que la derivación de las aguas puede tener para el partido de Bolívar. Ellos cuando ya vieron que la inundación no la podía cerrar, cerraron la causa José Corte, cerraron el canal Medina. Pero en hidráulica la situación no es como, vos no abrís una cosa, no es como un caño. Vos abrís una cosa y después cuando la cerrás no volvés nunca a la situación original. Y sí, hubo copiadores que lamentablemente algunos aprovechaban la situación para hacer diferencia y otros lamentablemente se fueron al pozo junto con los productores, porque las compañías, algunas consideraban el problema que había y otras no. Multinacionales que proveían Cal, Continental, Cargill y todas esas cosas. Entonces, ellos no les importaba lo que les pasaba a Bolívar, ellos querían hacer su negocio y apretaban la cerealera, las cerealeras nos habían dado la semilla para que nosotros sembráramos y nosotros no podíamos cosechar. Antes del agua todo era distinto, el agua era distinta antes del agua. Yo lo veía llegar a mi viejo a través del mosquitero, la camioneta blanca estallaba de luz en el mediodía. Ya paraba el motor, ya entraba en el sonido de la puerta vaivén cubierto del polvillo de la cosecha, atravesado de calor, transpirado y ausente.
Siempre estaba ausente, como pensando. A veces imagino que la veía venir al agua como un signo indudable. Le daba un beso al pasar a mi vieja que cocinaba y volvía a salir en malla. Entonces sonaba el agua bajo su cuerpo y los brazos golpeaban la superficie. No sé si se diluían las preocupaciones instaladas en la frente, pero se iba el calor. El ritual diario. Mi viejo sumergía su cuerpo en el silencio y dejaba de pensar. Ernesto Herraiz dejaba en la tierra el pensamiento, la maldición del pensamiento. Después ya no. Después todo cambió. El agua era distinta, el agua era otra. Arrasaba el ánimo, todo era la tormenta y el horizonte negro, y el alud que bajaba de las sierras, el alud, la interminable lluvia. El elemento bendito se oscurecía. Ya nada tenía que ver con el alivio. El ritual estaba quebrado. El agua bajaba turbia y en su interior la inundación lo hacía aborrecer el líquido. Todo lo líquido estaba asignado por la desgracia. Beber para vivir, bañarse, estar constituido por el agua o despedir el agua de su cuerpo. Todo era líquido alrededor de mi padre. Todo lo arrastraba a aborrecer para finalmente sumergirse en el odio total y absoluto. El ritual estaba quebrado y su vida anegada sin remedio. Tirando ya más hacia el año 84 se puso más bravo y a partir de marzo de ese año empezó lo que fue después una catástrofe que duró del año 83 a 1998. Una cerealera se fundió acá y los días antes de irse, de que sabían que se iban a fundir, fueron acá a una zona y le cargaron girasol, cargaron 10, 12 equipos de girasol y sabían que no lo iban a pagar. Y la gente, como estaban tan identificada con eso, le entregaban. Cuando fueron, las puertas estaban cerradas y no había nada. Les retiraban el cereal y por ahí cuando iban a cobrar, buenas tardes, mucho gusto, no aparecía nadie, ¿viste? Y eso es como, esa gente se llevaba el cereal y bueno, tras que había poco, de poco se lo llevaban y el pobre chacarero. Santiago querido, ¿cómo andás? Juan José Campo de Bolívar te habla. Bien, acá andamos. Tengo 5.000 toneladas para despacharte. Óptimo. Está en condiciones cámara. ¿Qué precio me da? No, a Verdenal. En efectivo. Bien, bárbaro. Amalia, mandámelo muchachos un minuto que vengan a hablar conmigo. El primer día de casa fue. En busca de una salida, se acercaron al laberinto. Ese día Pedro y Elías fueron despedidos. En medio de la inundación y con la economía del pueblo completamente detenida, nada podían hacer. La idea de salir a cazar surgió naturalmente. Alguna vez habían ido, habían vendido los cueros, por deporte nomás. Pero ahora era una esperanza mínima de parar la olla. Hacía años que trabajaban con Campo. Podrían haber cobrado una linda indemnización, pero él los convenció. La cosa estaba muy mala y, si no reclamaban nada en cuanto se normalizaba, aceptaron a regañadientes. Pero los dos coincidían. Un resquemor, un brillo desconfiado en la mirada de Campo les daba mala espina. Y tanto movimiento en la planta. Sabían que a otros acopios les estaba yendo mal, pero a Campo por algo le decían Chimán. Los chicos jóvenes fueron a cazar, sí. Mucha gente cazaba y los chacareros también. Porque hubo un momento que valía mucho la nutria. A esto le debe faltar acá.
veníamos de épocas buenas hasta que comenzó todo el periodo de las inundaciones en Bolívar y era muy difícil que el productor agropecuario entendiera de que tenía que parar de producir por un tiempo, que no podía luchar contra la naturaleza. Y así fue, digamos, como se fue produciendo todo un proceso de endeudamiento muy grande, por esto que decíamos antes, de que el productor lo único que sabe es realmente producir, trabajar la tierra y no conoce especulaciones financieras. El banco privado llega el vencimiento y te exige. Y vos de alguna forma lo cubrís, lo tapás, lo cerrás, el compromiso. El banco oficial te da posibilidad de recuperarte. Es un salvavidas de plomo. En ese momento fue un salvavidas de plomo. Por refinanciaba, no había problema, te volvían a dar. Te volvían a dar y te volvían a dar. Capital más interés, y dale, dale, y dale. Y entonces llegamos a un momento que ya después, aunque pegábamos una buena cosecha. Me viene a la memoria, recuerdo, de gente muy trabajadora, realmente, que quería invertir y producir y cada vez se iban endeudando más y bueno, muchísimos terminaron vendiendo los campos o quedándose los bancos también con sus campos, digamos, porque esta es una realidad. De un capital chico se hacía un volumen muy grande porque los intereses eran más que el crédito que se había pedido. O sea que se hizo una bola de nieve que a muchos productores les hizo que tuvieron que vender sus propiedades. Mal vender la propiedad porque en malas condiciones por el terreno lleno de agua y todas esas cosas. Pedí el informe del banco y te decía productor no recuperable. Te catalogan como posición 5, que es irrecuperable. Agüero despierta desahuciado, mojado en su propio sudor, envuelto en todos sus miedos que lo amortajan. Parece que fuera a quebrarse en dos, pero la cabeza todavía soporta otra vuelta de rosca. Sigue girando, se vuelve un torniquete de insomnio sobre la herida mortal que envenena sus sueños. Agüero se refiega los pies uno con otro, da otra vuelta en la cama, se incorpora, amaga a levantarse, va hasta el baño descalzo, piensa en enfermedades, vuelve a la cama, no hay nada que hacer. Sigue enroscándose hasta las infinitas vueltas de su cerebro agobiado que no deja dormir en paz a su cuerpo. Y ya no sabe cuántas vueltas dio sobre su futuro, sobre su angustia, sobre su ansiedad. Y retoma en silencio sus preocupaciones, exclama, da más vueltas, se abraza a otro cuerpo caliente que lo recibe. Por lo menos tiene ese amor. Por lo menos puede aislarse por un segundo del desastre. A las 6 de la mañana respira aliviado. Llega el día, ya se puede levantar, ya se puede escapar del insomnio que lo asfixia recordándole todas sus preocupaciones. A su lado su mujer duerme profundamente. Él piensa que a esa hora estaría yendo para el campo,
si no lloviera, si se pudiera pasar. Pero, ¿qué va a hacer? Deja las sábanas calientes y cumple el ritual que lo acompañó durante los últimos años de su vida. Se afeita, se cepilla los dientes meticulosamente, se da un vistazo en el espejo donde se regala una mueca que esa mañana es de hastío y marcha a la cocina a cebarse unos mates. No tiene que mirar por la ventana para saber que afuera el agua cae del cielo como a baldazos. Escucha la percusión demoníaca y constante de las gotas en el techo de chapa. Su mirada se amarga y da una profunda calada a la bombilla apurando el mate. Saca un atado de cigarrillos del bolsillo de su camisa, comprueba que está vacío, lo abolla y lo tira al balde de la basura haciendo puntería. Antes no fumaba tanto. Esa mañana lo llamaron del banco a Fernando y el gerente, que era amigo de él, le dice que ya no había forma de detener la ejecución, que si iba a hacer algo lo tenía que hacer ahora. Él le dijo que no podía controlar el tiempo, que qué quería que hiciera. Cuando colgó, se desarmó, como si le hubieran dado un golpe fue. Claro, él trató de no mostrarlo, por mí, por los chicos. De mostrar a todos ustedes imágenes de la situación. Estaban en la plenitud de su vida de producción y de golpe vieron que se les cayó todo. Era absolutamente todo agua. Perderse desde animales, por supuesto toda la parte de la agricultura, no hacerla por años. Entonces verlos a ellos sufrir y no poder por años hacer nada y enfermarse, gente que se enfermó de cáncer, irreversible, porque eran cosas que jamás pensaron que le podía durar tanto tiempo. Que hasta era problemático engordar los novillos, porque los novillos con tanta agua hacían hongo, se le hacían unos hongos acá en la garganta, vos no sabés lo que era, como la hacienda se arruinaba. Ajá. Era terrible. Si tenemos una llanura con muy baja pendiente, es evidente que tenemos que tener todos elementos armados para enfrentar a un fenómeno que ya de por sí es de catástrofe. La palabra catástrofe resuena entre pecho y espalda como una piedra difícil de escupir. Mi padre la suelta con rencor y el verbo se hace carne. Sus ojos solo alumbran destrozos, arroyos desbordados, y en la boca de la tormenta una vaca muge su dolor ignorante porque en el agua feroz de la desgracia el fruto de su vientre flota hinchado con los garrones comidos por los hongos. La palabra no termina de ahogarse en el silencio. Mi padre pronuncia la catástrofe y la inundación destroza por completo la economía de los Herráis. La palabra resuena entre las cuatro paredes de mi casa y las cosechas se pudren en el acto. Amparo vende poco a poco todas las máquinas agrícolas. Mi madre vende una a una las herramientas del sustento. Toda la fuerza productiva del vasco declina y se desliza hacia el barro hundiéndose sin remedio, devorada por el óxido, por su mujer, por sus hijos y por el Banco Nación como aparato digestivo de la economía nacional. De pronto, como si recordara algo dejado a medio hacer, mi padre balbucea: tienen que declararnos zona de desastre, tienen que declararnos zona de desastre espantoso, tienen que entender. La depresión es tremenda, sobre todo que se extiende el tema, o sea, supera lo que fue el noviembre trágico, sino que sigue prácticamente, se extiende durante 20 años. Muchísimos productores quedaron en el camino. En algún momento el gobierno, quizá con buena fe, intenta ayudar mediante créditos. Bueno, dar un crédito con los campos inundados es tirar la semilla sabiendo que no va a venir. La gente que desgraciadamente hice amigos y que me acompañaron en la época de las inundaciones, que murieron trágicamente, bueno, desde gente muy asustada hasta gente, las caras del chacarero de tristeza, no me las olvidaré jamás.
tengo rostros casi que me acompañan muy seguido, porque es cuando uno ve verdaderamente el estado de depresión, ¿no? En gente que veía su futuro absolutamente limitado, ¿no? Por esos tiempos se agudizó el proceso de descomposición en la personalidad de mi viejo. Hecha trizas por el agua, cada mínima célula de lo que había sido un carácter fuerte yacía en ruinas dentro de su cabeza. Solo destellos esporádicos, pequeñas reacciones eruptivas, lo sacaban de la profunda depresión en que el desastre económico causado por el agua lo había sumido. Solo tienes ojos para la televisión, le había dicho mi vieja. Pero mi viejo no la oía porque en ese momento empezaba a llorar una vez más. Daba la impresión de que sus lágrimas eran capaces de reproducir en caudal la lluvia que se abatía sobre todo el pueblo. El agua que sus ojos vertían, como el agua que sumergía toda la producción agropecuaria en la fase de actividad nula, sumergía el ambiente en una profunda tristeza. El sillón de madera reclinable, sus almohadones forrados de pana marrón mojados por las lágrimas, la tierra anegada, el brillo estroboscópico de la televisión quebrando la oscuridad del cuarto. Todo el desastre interior de mi viejo semejaba al desastre exterior del pueblo. Todo en él reproducía la catástrofe acuática que mantenía al pueblo en estado de sitio. Se había operado entre ambos planos de realidad una conexión monstruosa, una proyección sin duda devastadora. Desde el televisor, el chorro de luz lechosa bañó los duros rasgos vascos de mi padre, sus gruesas cejas, su ceño fruncido. Solo tenés ojo para la televisión, le había vuelto a decir mi vieja esa noche. Las imágenes en el televisor Sharp de 20 pulgadas salían despedidas hacia la retina y se reflejaban en su globo óptico. Era la imagen distorsionada de las miles de hectáreas de campo que permanecían bajo el agua. Zona de desastre espantoso, mi madre le había oído murmurar. Fue entonces cuando ella se dio cuenta de que él la ignoraba por completo, de que estaba perdido en vivo y las 24 horas en el interior de la TV. Adentro del desastre exterior que la televisión transmitía durante las 24 horas. Un espejo roto sobre la pampa, agua, un mar enorme donde antes solo había trigo, toneladas de trigo. Mi padre había vuelto a llorar y la ignoraba totalmente. Solo tenés ojos para el desastre, había dicho mi vieja retirando el plato de comida, que mi viejo ni siquiera había tocado. Ustedes imágenes de la situación de las aguas en nuestro partido, vamos a sobrevolar las distintas... Elías sacudió su cabeza espantando una idea inquietante. La sensación inequívoca de que el manto de niebla iba penetrando su cabeza lo estremecía. Su mente divagaba en la neblina espesa mientras sus pies se hundían en el barro. Un frío gélido apretaba en su cerebro y en medio del frío vio al Chimango, caminando entre el hunco con esa sonrisa cínica de siempre. Estoy perdido como turco en las neblinas, pensó, y se dio cuenta entonces de que el movimiento no estaba sucediendo, de que estaba avanzando solo y nada más que en su cabeza, mientras que en la realidad permanecía detenido. Y Pedro echó un vistazo alrededor y lo vio de nuevo, caminando al acecho. El Chimango le hizo un gesto de silencio y un manto de niebla lo cubrió. En los últimos días lo había visto preparar poco a poco la estafa, las ventas en negro, oscurito como novillo aberdinango, le gustaba decir a él, y todavía se reía. Fue vaciando la planta tonelada a tonelada, seguía recibiendo de la gruesa lo poco que se había salvado del agua, y sabía que se iba a declarar en quiebra el hijo de puta, si estaba cantado. Un tiro que sonó cerca lo sobresaltó. Se aferró fuerte a su arma y apuntó. La niebla no lo dejaba pensar. La niebla y el despido.
Trató de ubicarse. Ya ni se acordaba dónde había quedado la camioneta. Creyó oír algo a su lado, el sonido de unos pasos en el barro primordial. Intentó llamar, pero nadie contestó. A unos pasos de él vio una nutria. Levantó el arma. Mierda, con lo poco que le gustaba matar animales. Le había insistido a Pedro de no salir. Se hacía 2 grados bajo cero, lo menos, y con esta niebla veo menos que una vaca por el culo. Se rió de la ocurrencia. No podía concentrarse en cazar, era imposible. Entonces levantó el arma como un autómata y tiró sin pensar. A último momento vio un relámpago amarillo cruzar en su mirada. La bala picó en el agua. La nutria ya nadaba lejos, en la laguna. Sintió un quejido sordo. Palideció. Gritó o creyó gritar algo en el tiempo suspendido. Los sonidos del mundo se fugaron. Le entró un frío. Respiraba entrecortado y corrió entre el uncal con dificultad. Una de sus botas quedó atrapada en el barro. Siguió a duras penas cortándose entre el junco y la desesperación. Lo vio. Ahí estaba Pedro. Ahí estaba su hermano, entre el barro, boqueando como un bagre. Desde el punto de vista emocional, uno está al límite. Creo que a eso le afectó a muchísima gente, pero a muchísima gente, mucha gente. Gente, como te digo, que tuvo que emigrar de Bolívar a buscar su futuro en otro lado. Gente que no supo resolver el problema. Y también hubo avivados. También hubo avivados. Siempre hay. Dolorosamente, pero es un dato de la realidad. También están los avivados que por pocos pesos resuelven problemas y después terminan haciendo su propio beneficio. Claro que no sube. El exceso de lluvias de este año y las inundaciones de vastos sectores del distrito ya tienen su impacto negativo también en la comercialización de granos. Concretamente podemos citar la firma Juan José Campo, Sociedad de Responsabilidad Limitada, que ha llamado a convocatoria de acreedores para posteriormente declarar la quiebra. La radio Servicio de la Comunidad se informa a los alumnos de la escuela número 8. Ese día fuimos a hacer las compras con Fernando y los chicos. Y cuando él estaba por pagar, me dice, vayan para el auto que yo arreglo acá. Bueno, fuimos para ahí. Y yo lo vi hablando con el encargado. No necesité que me cuente nada. Él volvió al auto con una sonrisa como si nada. Y cuando volvimos a casa y los chicos subieron para la pieza, me dice, negra, no hay nada que hacer ya. Tenés que aceptar la ayuda de tu vieja. Se tienen que ir para La Plata con los chicos.
¿cuáles son las respuestas humanas? Esas son las más importantes, decisivas, porque cuando el ser humano se encuentra frente a una catástrofe, se encuentra inerme y entonces aparece el suicidio o la enfermedad. Entonces, la familia, las comunidades tienen que estar contenidas en este tema. Es muy importante, porque ¿qué sentido tiene vos pensar la gente que falleció en la época de las inundaciones? Yo no me voy a olvidar la mirada de tantos productores de tristeza y de angustia que vivieron frente a un fenómeno como es ese. Nada podía romper el cascarón de angustia y depresión en que Ernesto se había encerrado. Poco a poco el agua había ido lavando sus reacciones hasta sumirlo en un monótono existir de lágrimas. Su personalidad ya no observaba los picos del principio. Sus broncas y gritos que parecían anunciar alguna acción habían sido domados por la tormenta. El tiro de gracia no tardó en abrirse paso por su cerebro inundado. Fue como una bala rebotando en el agua, perdiéndose hacia un destino incierto. Mi vieja acomodó la manta que cubría las piernas de su marido. Hacía frío y la lluvia nunca paraba de caer. Se dirigió a la ventana y clavó la vista en el agua. Algo de hipnótico tenía ese líquido que corría incesante vereda abajo. Su garganta apretó un largo y contenido llanto y sintió sus ojos hundiéndose. Líquidos. Tenías los ojos líquidos, dijo mi viejo con voz grave. Mi vieja, sobresaltada por el comentario, cerró la cortina y se dio vuelta hacia él. Su voz le pareció lejana, inusitada. Hacía tanto que no le hablaba, y esa voz, una voz que parecía estar saliendo de un pozo. Mi madre lo miró intrigada. La casa estaba cubierta de enredadera. No podíamos abrir las puertas ni las ventanas. Adentro había solo televisores. Televisores que transmitían tu cara mirándome. Tus ojos no. Tus ojos eran de agua. Líquidos. Tenías los ojos líquidos. Espantosos. Volví a mi cuarto. Veía horrorizado los televisores transmitiendo agua. Agua que empezaba a chorrear hacia afuera y la casa se inundaba totalmente. Me desperté ahogado, sintiendo que ya había muerto. Mi vieja lo cortó en seco. Le dijo que Campo no iba a pagar, que Campo se había declarado en quiebra, que tenía que hacer algo, le dijo. Fue entonces, ante su mirada incrédula, que mi viejo encendió el televisor y volvió a su acostumbrado mutismo. Venía el agua de todos lados y vuelvo a insistir, y con la gente, con el productor, que vos imaginate, hace 20 años que viene produciendo, pero a nosotros nos pasó. Entonces, la gente, si vos emocionalmente no la contenés, no aguanta. O sea que a lo mejor llovía 100, 120, 150 milímetros, y a los 2 o 3 días llovió otros 100 y así. Bueno, eran días de mucha tensión, de mucho nerviosismo, de mucho desconocimiento de lo que iba a pasar. En realidad se tejían versiones de todo tipo. Se luchaba contra el fantasma de la lluvia, básicamente. Acá estábamos todos mirando para arriba. Porque una lluvia de 100 milímetros, cuando todo está bien, por ahí nada más genera la preocupación de mojarse los pies, pero una lluvia de 100 milímetros, cuando ya cayeron 1000, es terrible, ¿no? Y en esa época llovía en esas cantidades en un rato, ¿no? Así que bueno, se luchaba contra el fantasma de lo desconocido. Los de la gobernación decían por la tele que no teníamos salvación, que se iba a inundar Bolívar. Y llovió 200 y pico esa noche. Era un diluvio, y truenos, y rayos, y centellas. Bolívar temblaba. Ese día nos fuimos a La Plata, a los de mi mamá. La gente andaba como loca en Bolívar.
Él me dijo que después iba a ir para la ruta, para ver qué pasaba. Me da miedo dejarte solo, le dije. Me mordía los labios yo. Me dijo que iba a vender todo, que en unos días nomás íbamos a estar juntos, que íbamos a comenzar todo de vuelta. Estábamos con los chicos esperando el tren. Muchos no se daban cuenta, eran chiquitos ellos. Entonces me abrazó fuerte, fuerte, y me dice que nos iba a extrañar mucho. Los voy a extrañar mucho, me dice. Hay que estar bien equilibrado y saber cuáles son las medidas que hay que tomar para que la gente que sufra lo menos posible. Amainar los efectos de una inundación. Amainar en lo posible. Agüero estira el último abrazo con sus hijos, con su mujer. Sabe que no los va a ver más y desgrana el engaño. Vamos a empezar de vuelta, grita. Y el estruendo del motor oculta a medias la mentira. Mientras el tren arranca, parte y desgarra la despedida en una cuerda que se tensa desde el pecho abriendo la distancia. Ahora ya no puede verlos. Ahora ya el dolor lo dobla en dos. La última imagen es borrosa. Sara y los chicos subiendo al estribo. Una imagen antigua, como si hubieran pasado años de esos últimos minutos. La tormenta se desata en su interior. Había pensado en su muerte en esos días, pero esto era peor. La muerte antes de la muerte. Agüero sale de la estación como un autómata. Sube a la camioneta y avanza intentando detener un llanto que lo arrasa y lo desborda. En la ruta el estallido ya da sus coletazos. La gente se junta para resistir, pero él no resiste más. Dobla y se aleja del pueblo. Recorre unos kilómetros y llega al sitio elegido. Él soñaba ese sitio siempre, siempre soñaba ese sitio como un sitio de muerte. Fernando Agüero baja de la camioneta. Le sorprende la falta de nerviosismo. Mira el agua y se pierde en el elemento odiado. Sus ojos viajan en el líquido que marca con su rugir constante el sonido de la perdición. Ahora imagina la oscuridad del fondo, el frío aterrador. Apenas unos segundos, se dice. Después nada más. De la oscuridad surge la luz. Los hijos jugando y ella. Estará triste, sí, pero todo pasa. Al final, el tiempo cura. ¿Estados depresivos de la gente? Montones. Muchísimos. Gente que estuvo al borde del suicidio. Gente que aún no se ha recuperado de ese cuadro depresivo, porque una cosa es que a vos te tome una situación grave de pérdida de todo lo que tenés por efecto de una inundación cuando tenés 32 a cuando tenés 64. Vos sabés que no te queda resto por delante para resolver problemas. Y a lo mejor te amargás porque le dejás el problema a tus hijos.
Esa noche se grabó con la violencia inaudita de un sello de agua golpeando con la mano más pesada la matriz de mi mente infantil. La imagen se clavó como un rayo en lo profundo de mi inconsciente, quebrando en la noche cerebral la esfinge de mi padre. La vi deformándose en el agua mientras la lluvia caía con violencia sobre el campo, sobre toda la tierra. Tuve la certeza, la impresión imborrable de que mi padre había muerto ahogado, de que todo su ser estragado por la inundación había muerto. A través del pasillo interminable presentía su cuerpo inerte, detenido y frío, y de pronto lo vi renacer. Su mirada atravesó la distancia dejándome aterrado, inmovilizado, sabiendo que me quedaría por siempre la certeza de que había visto algo vergonzoso, algo vedado. Sobrevino el grito de mi madre mandándome a mi cuarto, acercándose a él enfurecida. Entonces le dijo que al final él era un pelotudo, que se dejaba tocar el culo por cualquiera, que estaba bien que nos hundiéramos, si al final en la familia no había un hombre. Algo brilló entonces en los ojos de él. Yo nunca me voy a olvidar de sus ojos, sus cejas cuando se enfurecía. Si ya daba miedo cuando estaba tranquilo. No me acuerdo lo que articuló en el grito. Pero sí sé que se vistió veloz, con mi vieja atrás. Sí sé que ella quería parar lo que había empezado, y sé que ya no había forma. Mi viejo agarró el revólver y corrió escaleras abajo. En ella vi confusión, ignorancia, miedo. También el productor entró en la variante de vender en negro. Bueno, a veces vendías en negro, pero nos parecían más pagar. O sea, hay comentarios, pero sumas fabulosas. Y el hombre de campo, cuando le va bien, cuenta todas las ganadas, pero cuando es como el que va al casino, igual. Pero cuando le va mal, hubo muchas plantas de silos que cambiaron de dueño, pero vos no sabés bien el manejo porque viste cómo es. Esas cosas muchas veces no se llega a saber, lo que sí que le fue mal. Había una gran cantidad de estafas. Hubo empresas, hubo vivos que llegaban con un montón de camiones de noche, se cargaban todo eso y se lo llevaban. Eso hubo mucho. Ahora, yo directamente, de gente que ha ido con armas, a querer cobrar o hacer cosas, sí, por supuesto, siempre hay. En esos momentos que vos no sabés bien dónde está la culpa. La desesperación era grande. Por las pérdidas en las cosechas registradas durante este año y la imposibilidad de sembrar, es notable el estado de desesperación de nuestros conciudadanos. Sumado a esto, la amenaza de las aguas provenientes del arroyo Batimanta, que ya están entrando a la ciudad, afectan Villa Diamante, la plaza de la estación y la escuela técnica. De nerviosismo, desesperación y miedo. Todas las obras de arte que se hicieron en esa ruta 226 se hicieron en época de sequía. Que se producen las secas y se producen las inundaciones. Y si vos tenés una ciudad que está a una altura por debajo del arroyo, y es un arroyo con una cuenca tan importante como esta, se tendría que haber previsto obras de arte importantes. Como todo lo que ocurre en este país, la cantidad de puentes que se tenían que haber hecho no se hicieron, y por eso tenías un escurrimiento mucho menor en la ruta 226 que en el ferrocarril. Se proyectan puentes en las rutas y después esos puentes, por distintas razones económicas o por otras razones, no se construyen. Faltaban alcantarillas que no las habían puesto. En los planos estaban, pero en los hechos reales no existían. Faltaron, no las pusieron, desaparecieron. Hay una cosa que grafica muy bien todo el que ve el puente de la ruta, aún el actual, de la ruta 226 sobre el Bachimanca, va colectando agua
del canal aliviador de la laguna Alsina, que a su vez trae, además de la Alsina, de varios arroyos, entre ellos el Sauce Corto. A eso hay que agregarle el Huáscar, el canal aliviador de la Madrid, el propio Salado y un arroyo, yo le llamo el arroyo feroz, que es el San Quilcó, de corto trayecto y gran pendiente, que viene de Olavarría, y todo ese caudal obligatoriamente pasa por el puente de la ruta 226. 60 metros. 60 metros. Entraba el agua, el terraplén de la ruta no daba abasto a los pasos que había, el canal San Jorge no daba abasto a desagotar todo el agua, el terraplén del ferrocarril también era un taponamiento muy grande y el agua iba rumbo hacia el oeste, es decir, hacia el casco urbano de Bolívar. No había ninguna manera de pararla. Prácticamente el diámetro del curso del canal San Jorge era el mismo diámetro de las alcantarillas. Cuando viene el alud, no puede pasar por el puente, porque es mínimo, no puede pasar por las alcantarillas del San Jorge, entonces empieza a buscar y yéndose para Bolívar. El drama es cuando tenés oídos sordos. Cuando nosotros llamábamos en su momento a la Dirección de Hidráulica para resolver el tema del puente Vallimanca y nos decían que no. Va a permanecer inmutable a través del tiempo todo este testimonio que nosotros guardamos de las distintas grabaciones y que nos llevan al convencimiento de que es muy distinto el tratamiento que se puede dar de un problema que afecta a toda la comunidad desde 400 kilómetros y detrás de un escritorio. Ingeniero, no escapará a su criterio que la población de Bolívar ya comienza a estar sumamente preocupada por el manejo de las aguas. Quisiéramos un informe al respecto. ¿Cómo no? Es muy difícil hacer un pronóstico en este momento, dado que la cantidad de agua caída en las últimas horas y las condiciones actuales del tiempo impiden saber si continuarán ese tipo de precipitaciones o si cesarán. Yo voy a hacer una estimación a título personal, porque no es más que eso lo que puedo hacer, no tengo en mis manos valores reales y de este momento. Notamos nosotros, y esta es una apreciación muy personal, cierto desconocimiento por parte del ingeniero, que debía estar perfectamente compenetrado. Eso ayudó a la decisión. Si no me equivoco, ese fue uno de los detonantes. El hecho de que el ingeniero jefe de hidráulica diga no hay solución, entonces encontremos la solución por nuestras manos. Eso fue la decisión, me parece, de Carretero. Ya lo dirá él, pero creo que eso fue íntimamente lo que lo convenció, lo terminó de convencer. No nos pueden dejar librado a la buena de las aguas. ¿Cómo resolvíamos el tema? Haciendo una explosión sobre el arroyo no tenía sentido. Teníamos que hacerlo sobre los tubos, los puentecitos que había sobre el San Jorge, porque el agua ya estaba derivada sobre San Jorge. Y la pendiente evidentemente iba hacia ese lado. Y nosotros teníamos que cortar que fuera el mayor caudal, que pasara la ruta para que no se fuera paralela a la ruta hacia Bolívar. El paso hacia la muerte queda detenido en el aire. Por su cabeza se suceden en secuencia infinita los momentos perdidos del futuro. No puede asesinar la posibilidad de vivir, la posibilidad de compartir la felicidad con su familia. Agüero da un paso atrás, se aleja del torrente y sube nuevamente a la camioneta. Se dirige al campo, al lugar de la satisfacción y la desgracia. Deja el asfalto y avanza a duras penas por el camino de tierra. Camino de tierra, piensa, y un gesto amargo se dibuja en sus labios. El agua ya entra a la cabina y Agüero continúa. ¿Dónde estarán ahora?
piensa y da un suspiro hondo. El motor se para ahogado por el agua. Faltarán 500 metros cuando se baja y comienza a caminar con el agua helada a la cintura. Ya anochece, ya vislumbra su casa, la casa en que vivían hasta que llegó el agua a destrozarlo todo. Caminando por arriba de la calle con el agua hasta la cintura, Iván. No, hacía frío, date cuenta que te mojás y que haga 2 grados de frío, te engarrotás caminando. Es terrible. Me costó mucho volver. Andaba por la casa como perdida. Me parecía escucharlo hacer sus cosas como siempre. Malagüero es mi sino, mi nacimiento. Caiga un rayo y me parta y me lleve el viento. Si les debo la vida, que me ejecuten, les pago con mi muerte, que la disfruten. 5 leguas de agua, mi sacrificio, pa' que engorde el chimango y penen mis hijos. Ay, me sobra el ahogo, mi tierra extraña, huella de barro y hambre, camino de agua. La 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 la, huella de barro y hambre, camino de agua. Y en el pueblo se dijeron tantas cosas, que no había sido un accidente, que se había matado por el seguro, para salvar la casa, para que no nos quedemos en la calle. Yo me hago cruce las cosas que se hablan. Hay cosas que hay veces que se da motivo y bueno, pero cómo se habla y cómo se exagera, cómo miente la gente. Cuando le caen a una persona arriba parece que lo quieren destrozar. Hace 25 años ya. Y no puedo entenderlo todavía. El día que me avisan, había intentado de llamarlo todo el día. Desde la mañana había estado inquieta. No sé por qué. Sentía algo como un ahogo.
A eso de las 2 suena el teléfono. Los chicos estaban en el patio con mamá y pensé, es él. Y escucho una voz. Señora Agüero, me dicen. Me avisan. Primero fue la tensión sobre todo su cuerpo, tirando los tendones, tensando la cuerda del dolor, tensión y contracción, contracción y estallido, los músculos desgarrándose por la corriente, la piel que ya no puede retener la carne hirviendo arrebatada, el acre olor a grasa quemada se suspende en el aire, la nariz da un respingo, los ojos se abren, Agüero parece oler su propia muerte. La macabra danza del tétano sacudiendo el corazón en el pecho hasta el compás final. El cuerpo deja de bailar. Muñeco sin latido que calla y cae, roto sobre el agua electrificada. Todo es silencio. Solo el estallido del líquido en el piso. El reflejo. Los dos rostros pegados en el agua. Las mandíbulas tensas, los dientes apretados a punto de quebrarse. Agüero ya perdió su identidad. Lejos le quedan las preocupaciones, ahí afuera, en el mundo, pero él está sin estar. Su conciencia se marchó hacia el misterio. El lunes 18 volamos por la zona. Todo agua era. En la ciudad miedo, sí, miedo. Y la noche antes, que me parece que estaba el presidente del Consejo, votaron todo unanimidad fue, de que se cortara, y salíamos a las 5 de la mañana para la ruta y fueron todos a cortar. Lógicamente que en esto no estaban de acuerdo en su momento la gente hidráulica de la provincia. El gobierno provincial no apoyaba esta determinación, entonces nosotros encontramos una encrucijada muy grande. Que si la provincia, porque el hidráulica vino y estuvieron unos días antes, 2 o 3 días antes, y me dijeron que no, que yo iba a tener que levantar a 12 kilómetros de ruta para poder pasar el agua. Esto no tenía solución, que Bolívar se iba a inundar. Fue cuando yo lo saqué volando al despacho y le dije que nosotros íbamos a defendernos como pudiésemos. Ahora, hay cosas que nunca se van a saber bien, cómo se consiguió la pólvora y eso, bueno, eso son secretos que el intendente manejó, que yo no anduve en nada de eso. Yo le dije, ¿cómo? Y los explosivos, ¿cómo los van a conseguir? Vos dejalo, dice, eso se me cerraron el ojo, vos callate que eso ya está arreglado. Pero dice, callate vos. Y digo, no, ni quiero sé, no me han querido decir y no quiero preguntar tampoco. Era una camioneta, una Ford carrozada, tenía 740 kilos de explosivo. Entonces me dicen los tipos llegaron y bueno, los llevamos a la Zamorana. Me dice, no, pero acá no vamos a dejar la camioneta. ¿Dónde dejamos la camioneta? Llevamos los bomberos. En la noche previa, esa tardecita, mejor dicho, estaba lloviendo. Ya la gente estaba, como te puedo decir, nerviosa, de todo, viste, pensaban lo peor. Bueno, que yo estaba en bombero, apareció una camioneta azul
No me pregunté quién eran los que traían los explosivos, ni sé quién era el que manejaba eso, y me la querían dejar acá en Bombero. Digo, no la dejé acá. Entonces la llevaron frente a la comisaría para, a la madrugada se iba a ir a poner los explosivos para cortar la ruta. Y bueno, así que la dejamos frente a la comisaría. Estaba la garita y había un milico siempre en la garita. Digo, en esa camioneta hay 740 kilos de explosivos. Así que guarda que no se acerque nadie. Nosotros los respetábamos a ellos, le dijimos que ellos sabían lo que íbamos a hacer. No sé si lo creyeron. Entre saber lo que íbamos a hacer y creer que lo iban a hacer, claro. Martes 19, en las primeras horas del día. Martes 19 de noviembre. Era una madrugada muy fría, de mucho viento. Pero sin embargo, estaban todos allí presentes. No conozco el tema de quién consiguió los explosivos y sí, fue dinamita. No sé de dónde vino la dinamita. Apareció. Tenía que aparecer y apareció. Hicimos el primer corte más cerca de la barriga por una razón elemental de que, bueno, pensamos que sí, además de ser un corte más cerca del Valle Manca, que también creíamos que podía ser eficiente, en caso de que viniesen a cerrarlo desde la barriga, nos daba tiempo un poco para manejar y preservar el segundo corte. El segundo lo hicimos un día, el 19 de noviembre, que fue una fiesta de la ciudad de La Plata, donde nos permitía manejar con más tiempo determinado tipo de cosas. Tenía muchas presiones, tenía Armendari que vinieron acá a una reunión y por poco ni sabía dónde quedaba la 226. Lo presionaban, tal punto que cuando se empieza a cortar, que se estaba trabajando con el martillo neumático de la empresa que construía la ruta de Saladillo a Bolívar, que necesitaban los muchachos para colocar los explosivos. Y cuando estaban haciendo las perforaciones, o empezando a hacer las perforaciones, vinieron los tipos de la empresa, que lo habían llamado acá el gobierno, que sí, o retiraban las máquinas o le sacaban la obra de la 205. Carrizo es el maquinista de la Pocline. Impresionante lo que trabajó ese muchacho arriba de esa máquina. Era una acción que el gobierno de Armendáriz nunca la toleró ni la aceptó. Aquí, cuando se resuelve el corte de la ruta, entonces ya eran aproximadamente las 6 de la mañana, se hacen presentes funcionarios de hidráulica que no lo habían estado en anteriores oportunidades, a los efectos de impedir el corte de la ruta. Se vino a ejercer una presión, amenazando con las serias responsabilidades que tenían. Aquí uno de los integrantes de la comisión técnica, el señor Juan Carlos Cisneros, les está explicando a los funcionarios que esa había sido una decisión adoptada por el pueblo de Bolívar y que se iba a realizar. Pero por supuesto las conversaciones fueron tensas. Recuerdo que estuvo en riesgo el ingreso de agua al cementerio de Bolívar. Y me acuerdo la movida espectacular de gente que hubo para defender no la vida, sino el recuerdo, ¿no? El recuerdo de los suyos. Se convocó personal municipal en horas de la madrugada, con palas de mano, a defender el cementerio. En realidad la discusión con Bedigorri es atrás del cementerio, tipo 6:30, 7 de la mañana, porque Bedigorri y la gente de hidráulica se oponía al corte de ruta y sostenía que el agua de ninguna manera podía llegar a Bolívar. Ellos decían que, no sé por dónde querían traerla, desde la palangana, de la cabeza del buey, pero que Bolívar no iba a entrar, cosa que nosotros no coincidíamos, porque además lo estábamos viendo, de la forma que el agua venía avanzando, sobre todo por los préstamos de la 226. Ese es un documento magnífico de la fuerza con que venía el agua. Prácticamente una cascada se produce allí a unos escasos 7 kilómetros de Bolívar. Y eso era lo que yo les comentaba, que a veces sorprende un poco cómo desde la ciudad capital de la provincia se pueden minimizar los problemas, pretendiendo que se salve una ruta que si bien es importante, pero más importante es la vida de los habitantes o la simple pérdida
de una casa, por más humilde. Prefiero que no se pierda una casa que se rompa una ruta. Esto se hace sin el consentimiento de ellos. Cruzando la calle vivía un comisario de acá de Bolívar, Caspese, que también yo lo conozco. Vivía en una casita allí, en la esquina. Y se cruzó cuando vine yo y dice: tenemos la orden de detención para todos ustedes, pero métanle, corten todo lo que tienen que cortar, dice. Que se salve Bolívar y después lo vamos a llevar preso. El primer corte fue muy difícil. El primer corte nos costó mucho, muchísimo, porque no podíamos cortar por Apoquindo, y después no fue lo mejor, no resultó lo mejor. Aquí entonces se resuelve proceder a la voladura de la ruta por medio de explosivos. Costaba mucho cortarla. Se hicieron, con Apoclán se hicieron perforaciones, después hubo que colocar las dinamitas, porque hubo que dinamitarla, no había forma de cortarla. Sí, nada. Ahí no, porque ya te digo, no se pudo, estaba muy superficial el explosivo, porque nos habían dejado sin el martillo neumático. El agua asusta cuando se desborda, cuando no hay control, cuando no hay contención. Luego de este corte, el primero que se efectuó, fue necesario efectuar un segundo corte que estaba ubicado a aproximadamente 3 kilómetros de ese primer corte en dirección a nuestra ciudad. Juntamente con esto de los cortes de ruta, de noche, con el cuento de que íbamos a colocar bolsas con tierra, los muchachos iban con palas y picos. La idea era, con los picos, romper el terraplén de la vía. En estas notas y en estos informes vos vas a encontrar los nombres de la gente que vivió esa época. Por ejemplo, tu padre era el encargado del ferrocarril, porque él ya lo había hecho otra vez, entonces dijimos, ya lo hiciste una vez, no vamos a cambiar, sabés cómo hay que hacerlo. Y él, no me acuerdo con quién fue. Así que eso se hizo de noche, de sorpresa. Se tapó todo con bolsas, todas las alcantarillas que tenía el ferrocarril. Te reprende el ferrocarril que va a Espiga, toda esa zona de ahí. Él le hacía de retención y entonces eso hacía que el agua más se viniera para Bolívar. Y ahí hubo unos como hurones que hicieron cueva por abajo de la vía para que el agua descargara más allá, más cerca del Valle Manca. Y eso hizo que el agua empezara a pasar sobre la 226 a la altura del campo de Gianni. Como había semejante presión del agua de atrás y una cuevita hacía un huraco, agrandaba el paso. Porque estas cosas, digo, tampoco vos no las podés abrir mucho. El tema de los cortes de la vía, 5 o 6 personas que se fueron de noche a hacerlo, porque, digo, cuando esto trascendía, después venían los problemas que tuvimos con este corte, de parte de las autoridades, ¿no? Porque después hubo denuncia penal y todo eso, la provincia nos hizo denuncia penal. Este corte sí saben quién lo hizo, pero los de la vía no se sabe quién lo hizo. Sí, vieron unos topos, dijo Benítez. Sí, vieron unos topos, dijo, está bien eso. O sea, con Apoquindo se cortó la banquina y con las tuneleras que tenía Obra Sanitaria se empezó a perforar y se iban colocando los caños plásticos que se utilizan para los desagües o los caños de cloacas, y dentro de eso se iban colocando los explosivos.
Además la gente estaba muy sensibilizada con lo de Pecuén. Hacía 9 días que había desaparecido Pecuén y la gente sabía que no tendría que ocurrir en Bolívar y estaba todo el mundo jugado y participando a muerte, defendiendo las decisiones tomadas. La inundación de una ciudad es un hecho gravísimo. Porque te imaginas que Bolívar se quedaba un día o dos con 3 metros de agua, 2 metros de agua, 3, destruís todo. Bueno, la cuestión es que, como te han dicho todos, aparecieron los cartuchos. Y apareció gente que sabía mucho de dinamita, que dinamitar una ruta no es tan fácil como parece, no es prender una mecha y que vuele. Eran cargas explosivas que tenían unas largas mechas que daban 3 minutos de tiempo para poder alejarse del lugar. La verdad, nosotros unos inconscientes, sinceramente, porque hacer eso lo pensás después, si bien fue todo meditado, programado, pero en inconsciencia, pues no teníamos elementos. Hicimos 2 cortes en la ruta, volar la ruta con cartuchos de dinamita que no sabían manejarlo. Pero esa inconsciencia, a lo mejor juvenil nuestra en ese momento, llevó a la posibilidad de salvar que se inundara la ciudad. No sé cuál hubiera sido el destino final, pero seguro que el agua entraba, no te quepa la menor duda. Momentos expectantes. Todo el mundo hace silencio antes de una explosión. Que mi viejo frenó el Taunus frente al escritorio de campo, que las gomas patinaron levantando agua, que el vasco, que así le dicen a mi viejo, bajó del auto y dio un portazo violento, que caminó entre la lluvia con paso firme y que entró a la oficina chorreando agua. El Consejo Deliberante presidido por Héctor Nicolás. ¿Querés que te diga cómo ando? ¿Dónde está Campo? Juan José está. ¿Qué necesitaba? La decisión tomada por el intendente Alfredo Carretero fue apoyada por todas las fuerzas vivas, instituciones rurales, Cámara Comercial, mediante un... Que el chimango salió a abrazarlo con una sonrisa cálida y que el corredor de granos era un encantador de serpientes, intentando calmar la fiera que la inundación y la ruina habían despertado en el interior de mi padre. Que no había podido vender un grano, le dijo. Las napas habían subido y todo se había ardido. Todo está ardido, le dijo. Vengo a cobrarte la concha de tu madre. Que mi viejo echó mano velozmente al revólver, que apretó la empuñadura y sus dedos se pusieron blancos por la presión. Que la tensión estiraba el tiempo y que todo parecía funcionar en cámara lenta. Que Campo apretó los dientes, que el revólver temblaba en la mano del vasco y que en ese momento el gatillo cedió bajo su dedo índice. Ahí. Esa es una magnífica. Cuando se menciona así, le habrán alcanzado ustedes a gritar. Ahí están, observen ustedes sobre el agua. Son trozos del pavimento que después de producida la ruta, castiga fuertemente como si fueran perdigones de un cartucho. Quien no está acostumbrado creen que luego de esa explosión no puede haber peligro. Bueno, el griterío de la gente. El griterío de la gente que lo festejó como si fuese un gol de Messi. Y producido el corte, lógicamente empieza la gran masa de agua a desplazarse a través del mismo. Bueno, hubo euforia, ese día hubo mucha euforia. Habíamos derrotado al enemigo, parecía que lo habíamos derrotado. ¿Sabés cómo pasaba el agua después? Temor por la represalia.
inmediatamente empezaron a nacer el temor. Es el momento donde nosotros nos enteramos, posiblemente por alguna comunicación telefónica de Olavarría o por alguna radio de Olavarría. Según informaciones de LU32, Radio de Olavarría estarían avanzando hacia Bolívar. Y el ejército de Olavarría a tapárnoslo, acá tenés un corte y acá tenés otro. 284 de la ruta 226 a la altura de Andaban en un auto con altavoces diciendo que se venían tengo entendido que era la infantería de la policía de Azul que vino, para que la gente no ¿cómo te puedo decir? No entorpeciera, porque venían los camiones con piedra para tapar y seguir avanzando. Cuando se comentó de que se iban a proceder a cerrar esos cortes, entonces el pueblo se autoconvocó frente al Palacio Municipal y se fue dirigiendo hacia la ruta 226. Realmente el pueblo ahí se movilizó todo. Había un apoyo total porque todos eran conscientes del riesgo que se corría. En la noche ante el peligro de que viniesen los camiones, un grupo que realmente tiraron clavos miguelitos en la ruta entre los cortes y la ciudad de Olavarría para que los camiones no pudieran ceder. Fueron hechos que escapan a... Y por vía aérea, y por vía aérea y de noche. ¿No? Son pobladas. Que vos no las podés evaluar antes de que esto ocurra. A veces salen bien, a veces no salen bien. Entonces fue ese día cuando a las 4 de la tarde me dice el carretero, dice, tratá de ir a hablar con los jefes que venían, dice, que vamos a solucionar todo, que no los tapen. Entonces llego con otro chico, un moreno, un bombero, y hablo con esta gente. Me querían meter preso, todo, ¿viste? Se manejaba, ¿cómo te puedo decir? Con mucha violencia todo. Digo, no. Y en un momento me quise asustar. Y ya después no, relacioné. Y los teníamos convencidos que subían al bote. Ya estábamos de noche ya. Estuvimos más de una hora discutiendo ahí. Cuando se termina el segundo corte es cuando vemos las luces de una baliza y ahí es donde van Alfredo y Isidoro, se van en una lancha, lo llevan a ver qué es lo que pasaba. No sabíamos con qué nos íbamos a encontrar del otro lado, esta es la realidad. Pasamos en una lancha, no me pregunté cómo pasamos, cuando fuimos, pues no se veía nada, no me pregunté cómo llegamos, pero llegamos. Giramos acá, un espacio largo porque para no chupar el corte y acá nos enfrentamos acá, nos quedamos, ya estaba la policía y el ejército eran los que iban a asegurar que los camiones de piedra pudiesen tirar. Cuando aparece el carretero con los concejales, bueno, los tipos lo vieron, cuando me dice quién es, el intendente, entonces se vuelven a subir a ruta. Una negociación muy dura, que nadie se imagina en qué términos se discute. Lógicamente una discusión muy dura, no entraban razones, tampoco estaban ahí quienes podían decidir, tenían que comunicarse permanentemente con los funcionarios del gobierno provincial. Ellos hablaron en La Plata, porque ellos tenían comunicación, la policía, tenían radio, usaban. Hablamos con Portés y yo le dije que estamos dispuestos a los dos que nos tiran al agua. Y bueno, tuvieron que parar un poco la mano. Esto es lo que sí, nos pusimos adelante y no le íbamos a permitir que hicieran nada, ¿no? Porque estaban, en riesgo la seguridad de la población de Bolívar. Ya era de noche y no venían. Llegó una lancha de ese lugar diciendo de que los habían metido presos, que a Carretero y a Lazo los habían metido presos. Y bueno, fui al lugar y recuerdo, al lugar, cuando digo lugar hablo de la ruta, ya con la voladura hecha, y bueno, un concejal de ese entonces, el Gato Reina, Juan Carlos Reina, me dice, ¿vos no sos abogado? Sí, soy abogado. Bueno, entonces subí al bote, porque algún problema había allá, y allá fuimos. Porque decían los comentarios que andaba que lo habían detenido el intendente allá en el corte. Claro, había venido policía de Azul. Subimos aquí en Vallimanca y nos fuimos hasta el corte sin tocar abajo por la cuneta. Y
Iba manejando la lancha uno de los SAE. Yo le decía, che Raulito, tirate para el lado del alambre, tirate para el lado del alambre, a ver si nos va a chupar, porque uno veía con la luna, o los últimos rayos del sol, veía el embudo que hacía y el ruido y cómo aspiraba. Digo, a ver si nos va a aspirar la lancha. Ni nos dimos cuenta la gente que habíamos subido, íbamos pasado de peso, sin salvavidas, sin nada. Iba como alarmado, ya a nosotros nos agarró un poquito la noche ya. Parece que uno estaba anunciando que iba a ocurrir algo. Y bueno, después de negociar ya casi ya de noche, de nochecita, cuando regresábamos a Bolívar... Al lado derecho del bote íbamos sentados el Chiquito Criado, Belomo y yo. Y del otro lado iba Gustavo Iglesias, Carretero, Salva Jauregui y demás. Cuando salimos por la banquina, que era todo un mar de agua... Nos abrimos para recorrer un lugar donde el agua cruzaba con una forma muy vertiginosa y se paró el motor, viste, de la lancha, el ancla no alcanzó a funcionar y chocamos violentamente contra este puente. Entonces intento parar la lancha que no pegara contra el borde. Pega en el borde, vuelve otra vez hacia el centro de la cuneta, la vuelve a arrastrar hacia el borde de la ruta y bueno, ahí algunos saltan hacia la ruta y cuando saltan hacia la ruta los que estábamos del otro lado de la lancha se da vuelta a campana y quedamos los tres abajo. Y cuando llegamos allá, fue lo más, claro, estábamos influenciados de que le habían detenido al intendente, cuando nos gritaban con un reflectorio y nos gritaban con un megáfono. Yo le digo, ¿qué estos locos no, a ver si nos van a tirar? Y le digo, no, mira un accidente y la lancha está volcada. Ya la vimos de más cerca que estaba la lancha, la había chupado. Y como estábamos pegados a lo que era el canal San Jorge, que es una alcantarilla puente con varios pilotes así, la fuerza del agua nos chupó a los tres. A Chiquito Criado, a Juan Carlos Belomo y a mí. En la ruta estaban algunos bomberos, entre los cuales estaba Félix Sáenz. Hacía mucho frío, llovía, íbamos con campera, con botas, así que era muy difícil nadar. El primero que quedó colgado, salían de abajo y se iban colgando de arriba del alcantarilla, Carretero. Y a mí miro así, todos son segundos, no sé, un minuto, no lo podés describir vos porque te agarra una desesperación. Entonces empecé a sacar, el primero que saco fue a Carretero, pues saco todos, cuento como 5 o 6 y veo que en una de las bocas, que no es redonda la alcantarilla, son todas celdas de no sé si 80 por 2 metros, 3 de profundidad, veo que hay una persona que estaba girando, que no podía entrar. Entonces meto la mano y me encuentro que era una persona, claro. Y cuando lo tiro para arriba, él me toma la mano y era este hombre Lazo. Y sabe que es chiquito, pero como lo casó de acá de la muñeca y lo tuvo hasta que vinieron los otros. Y le dejó las marcas acá, parecía que lo había agarrado un perro. Tuvo, pero lo salvó. Y lo miraba a los milicos y... al contrario, apuntándote con el arma y alumbrándote la cara. Hasta que el compañero mío me toma por la cintura y empezamos a tirar. Porque yo lo largué en un momento, porque me llevaba al agua a mí también. Por eso vos, con un tipo se está ahogando y vos lo querés auxiliar, guarda, tenés que estar muy seguro de lo que va a hacer. Te lleva. Porque el otro sabe que se va a morir. Y lo pudimos sacar. Y después contamos y nos faltaba, había quedado una mano solo que se veía, y era que le decíamos nosotros el negro creado. Ahí estuvimos luchando más o menos 5 personas, no nos podíamos levantar hasta que lo sacamos. Pues dice Carretero, bueno, vamos a contar a ver cuánto vemos, a ver si falta alguno. Porque no... Y faltaba este hombre, Belomo. Y por allá gritaban, y por ahí lo veo Carretero que dice, se lo llevó al negro, se lo llevó al negro. Cuando vemos que faltaba, en un momento dado, pasa por abajo a la alcantarilla y iba hacia punta, los pies para arriba y para abajo, iba girando. Y lo único que gritó 2 o 3 veces, me ahogo, y se ahogó, ¿viste? Se desapareció del agua. Y ahí
me fui a tirar, porque yo usaba siempre un salvavidas muy grande, es decir, de 90 kilos. Pero tenía bota. Entonces cuando me voy a tirar al agua me dice, uno de los compañeros me agarra del hombro y me dice, no te tires, Fili, porque te vas a morir también vos con él. Bueno, pasó eso, un silencio se hizo, armamos el bote de vuelta y pusimos todo desde el otro lado de la ruta. No, bajaron ahí, bajaron acá y querían largarse ahí y nada, se iban a morir todos, ¿viste? Iba a haber un accidente en lugar de uno, de 3, 4, ya. Y yo debe ser la primera vez en 25 años que me paro acá. Y empezamos a buscarlo, lo llevó como una hora, no lo encontramos. Y llegamos a un lugar, porque nosotros conocíamos el sector ahí todo. Había unos tamariscos, fuimos ahí, un silencio, ¿viste? Un silencio que se te parte el alma, ¿viste? Llegué, ¿viste? De vuelta, ya seguía las 10 de la noche, las 11. Y me dice el cartero, Feli, ¿y qué pasa? No, le digo, se ahogó, Alfredo, se ahogó. No puede ser, no, se ahogó. Y te digo una cosa, yo dejo el bote al otro lado y arréglese usted como pueda. Por la desaparición de mi colaborador y mi amigo personal, el señor Juan Carlos Belomo, al que todavía no hemos podido encontrar, y eso realmente es un sentimiento que me entristece mucho. Un hecho realmente doloroso que todos lamentamos, señor intendente. Y bueno, y al otro día salimos a buscarlo con Juanjo Artola en un avión, piloteaba él, a ver si ubicábamos algún rastro en algún lugar, no pudimos ubicar. Bueno, pues aparece con el tiempo, había quedado en la alcantarilla vieja del canal San Jorge de la ruta 226. Pronto empieza la policía a venir y la gente se empieza a congregar y la gente encierra a la policía entre el primer corte y Bolívar. Acá empiezan a cruzar camiones y demás, y todos los patrulleros que vinieron, un montón. Los patrulleros empujaban y los metían acá adentro. Se quedan encerradas. Porque le produce un entaponamiento que yo, 10.000 personas, ¿viste? Yo digo, más, pero no solamente 10.000 personas, 10.000 personas en estado, ¿viste? Medio como de todo jugado, ¿viste? Recordemos que es el año 1985 y consecuentemente las Fuerzas Armadas todavía no eran la fuerza que tenemos hoy por hoy, que está casi desguazada. Se luchaba interiormente entre la fortaleza que nos da la unión en defensa de algo común y el temor por ese uniforme. La gente iba a resistir hasta lo último, si había alguna intención de traer piedra por otro lado, la gente no lo permitía. Ahí vinieron con su armamento, con sus Unimog, con sus camiones y con la fiereza en los rostros que todavía les quedaba. Hubo un momento de muchísima tensión aquí nomás, a la bajada del puente, yendo para la barriera. Ahí nomás, a metros, se atravesaron camiones, algunos se decían que estaban con explosivos, había gente armada. Ahí hubo una cantidad de gente que no midió consecuencias. Los pueblos cuando pierden los estribos son capaces de cualquier cosa. Estaban enloquecidos todos. Había venido el jefe de policía de la provincia, de la mañana yo había estado con él, y dice, la suerte que viene de traje, si no me linchan. El comisario Stefanini fue, creo. Stefanini se llamaba. Y bueno, vino a negociar el otro día, como a las 10 de la mañana con nosotros. Tuvimos una discusión de movida, donde me decía que sacara a la gente, porque la policía la tenía encerrada adentro, que sacara a la gente. Y yo le dije que no, que la gente no iba a salir, que la sacara él. La autoridad esa se mantienen acá o por favor retírense, que nosotros queremos arreglar nosotros. Pienso que tiene que ir, ¿sabe? Porque el diálogo está, ya está todo hablado, ya está todo Queremos que venga la autoridad. No nos ha comunicado nada. Una autoridad del pueblo. Sí, hemos pedido 15 minutos, hemos hablado con la máxima autoridad policial a efecto de que llegue alguna de las autoridades del partido.
En principio pedíamos que viniera el ingeniero carretero, pienso que por su ocupación a lo mejor no puede hacerlo. Lo que queremos es que la cosa no pase a mayores, esto se está poniendo muy pesado. Vamos a esperar, el tiempo se está por cumplir, que pedimos hágase preparado. Estamos todos en calma y pacíficamente, ninguno tenemos nada más que decir, una palabra de más, porque creo que lo vamos a arreglar pacíficamente. Así que los muchachos, por favor, que estén todos calmos. Tendrían que hacer la gestión para que venga alguno, o viene el intendente o viene alguno de los concejales. El intendente está hablando con el jefe de policía. Allá atrás. Bueno, entonces, no. Está hablando con el jefe de policía, es decir que ese tiempo que se nos va a cumplir inexorablemente nosotros, usted comprenderá que estamos dependiendo de una razón de distancia. ¿Dónde están? Yo le dije que el intendente estaba en el despacho con los concejales esperando que al jefe. Muy bien, entonces vamos a esperar esa resolución. No, el jefe de policía está acá. Lo está esperando acá. ¿Y el intendente que estaba viniendo para acá? No. Vamos a jugar las cosas. Al intendente lo fueron a buscar, vamos a esperar. Yo pienso, señor, mire, yo apelo a su buena voluntad y a su condición de hombre de bien. Vamos a poner las cosas en claro. Si usted llegó al lugar donde está, será por sus antecedentes y sus méritos. No vamos a hacer por una cuestión de tiempo un desastre acá. Seguro que estaba viajando en helicóptero cerrando los últimos acuerdos. Con el jefe de policía de la provincia. Porque aterrizó y nos fuimos. Y yo quería asegurarme de que antes de cerrar y avisarle al pueblo que se dejara la guardia, quería recorrer allá y ver que los camiones, porque nosotros ya no teníamos llegada de aquel lado, que los camiones se habían retirado, que ya estaba la decisión tomada de no cerrar los cortes. Cuando me aseguraran eso, nosotros íbamos a volver a informar a la población de que podía retirarse. Un pueblo, defendiendo un pueblo, ¿viste? Es una cosa que no sabés cómo empieza, no sabés cómo termina, ni no sabés cómo se desarrolla. La pérdida de la vida de este amigo, correligionario, y un gran padre de familia no se justifica de ninguna manera, y sinceramente creo que debe ser un cargo de conciencia tremendo que le debe quedar a quien era ministro en ese momento y ordenó hacer tener esta actitud negligente, digamos, de tratar de tapar la ruta, que esto fue el motivo por el cual lleva a un hombre, a un gran hombre, a perder la vida. Dejé el bote, en ese había llegado mi hermano, el otro chico que andaba conmigo, éramos 4, y empezamos a caminar a este otro segundo corte. Ahí era un mundo, estaba todo Bolívar ahí. Y ahí fue lo más duro para mí. Primero lo pusieron una escalera. Los querían hacer pasar por arriba. No. Y le digo, no, nosotros no pasamos. Los quedaremos a dormir acá arriba de la ruta, lo que sea. Y bueno, trajeron una lancha grande y los pasa para el costado. Era una desesperación, ¿viste? Porque en el caso mío era, ¿viste? Este hombre de León lo conocía, ¿viste? Que habíamos todo, ¿viste? De muchos años. Lo primero que encuentro fue el auto de la mujer que estaba con los chicos. Y me dice, che, Juan Carlos, ¿qué pasó? No, le digo, mira, porque te salió de adentro, tenés que mentir. Le digo, mira, ha quedado en el otro corte con el camión, porque él andaba en un camión, efectivamente. Quedó allá. Y seguí, caminó otros 20 o 30 metros con los compañeros que lo veníamos acá, bomberos, y lo encuentro al doctor Cabrera. Me dice, Félix, ¿qué pasó? No se le digo. Y me dice, no puede ser, sí, le digo. Y fue un silencio, viste, que toda la gente... Cuerpos de agua llorando, llantos de tierra perdida. Juan Carlos, evidentemente, para mí fue un héroe porque dio su vida y, bueno, la familia lo pierde, defendiendo una posición ideológica fuertísima. Perdió la vida él como le podía haber perdido cualquiera de nosotros. Y en tu boca el agua sorda ahoga la vida. Y uno quisiera mentalizar a la población para que algún día tenga el homenaje que realmente se merece. Y que allá en su monumento en la ciudad está alguien el recuerdo de alguien que realmente merece ser considerado por todos como la pérdida más grande en lucha que ha tenido Bolívar. Criaturas de agua.
signo de muerte y vida. A lo que pasa, que las obras hídricas en general llevan tiempo, y esos tiempos son mayores que los tiempos políticos de los que gobiernan. Entonces a nadie le interesa hacer una obra que después no la va a inaugurar y que no le da un rédito político. No hay una política hidráulica en la provincia y en el país, y durante todo este tiempo, y a pesar de toda la inundación y de los perjuicios que han ocasionado, nadie se ha preocupado por generar una política. Esa es la preocupación que uno tiene. Porque esto trasciende a cualquier gobierno. O sea, debería ser una metodología que trascienda las banderías políticas y los partidos. Pero bueno, no dejemos de centrar el objetivo en lo que pasó, que fue un acontecimiento muy duro, muy cruento, muy cruel, y que creo que también tiene responsabilidades. Parece que también hay responsables de que estas cosas sucedan en este maravilloso país y en esta maravillosa provincia. Obras que no se hacen, obras mal hechas. Algunas mal hechas porque el interés particular de la gente priva sobre el interés general. Algún día tendremos que dejar de llevarle asistencia al inundado y evitar que se inunde. Somos argentinos, tenemos poca memoria y somos demasiado mansos. Parece mentira que hayamos vivido esos 20 años, ni sabemos cómo sobrevivimos. Sembrar no se sembró más. Yo no sembré más. Desde el 80 hasta el año 2000 no pude sembrar más. Nunca. La pasamos mal todos. Tenemos algunas deudas que terminar de pagar. Ya te digo, los que pudimos aguantar, estamos saliendo a flote. Con los años uno adquiere como un cuidado especial sobre lo que pasó, ¿no? Porque lo mira desde otra óptica, ¿no? Tratar de reflexionar qué se hizo bien, qué se hizo mal. Yo lo idealizo. En realidad, esa época la idealizo a pesar de la tristeza. Loco, siendo feliz, no hay drama para nada. No te hace mal el agua, no te hacen mal las enfermedades, no te hace mal nada. ¿Viste? Pero si vos no sos feliz, se te viene el mundo abajo en 30 segundos. Porque yo pensaba que si no tenía el campo y no trabajaba en el tractor me moría. No, mentira. Es la mejor lección que aprendí en mi vida fue quedarme seco. Venme a contarle que fuimos por la orillita y sabés que encontramos un huevito de papo. Un huevito de papo.